mucho gusto presentarles al doctor Alberto Spektorowski. El doctor Spektorowski es profesor de Políticas Comparadas en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Es asimismo actualmente profesor invitado en la Universidad de Columbia y es un especialista en múltiples temas conectados con la teoría política, con política comparada. Es autor de numerosos libros y publicaciones conectados con estos temas, tanto en América Latina como en Europa y temas de Israel. El doctor Spektorowski ha participado en procesos de mediación, de construcción de paz, tanto para el País Vasco, ETA, España, como en Camp David durante la presidencia de Barak, como asesor en ese momento de Shlomo Ben-Ami, profesor Shlomo Ben-Ami. Alberto, es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimo. Aquí en la universidad, un colega y amigo de muchos años que ha hecho una muy distinguida carrera académica. Alberto, ¿es cierta la percepción de que el mundo actual está en una situación caótica mucho peor que otras épocas, o hay acá un contraste entre realidad y percepción? Y yo creo que sí, que lo segundo, hay un contraste muy grande entre realidad y percepción. El mundo, desde la caída del muro de Berlín, ha evolucionado en todos los parámetros para bien, digamos. Para bien, ¿qué quiere decir? Menos hambre, menos víctimas a raíz de guerras, y por supuesto avanzado económicamente a todo nivel, digamos, los países desarrollados, avanzado, y la vida, digamos, en Europa Occidental, inclusive también en Estados Unidos, ha ido para mejor, y fundamentalmente ha avanzado mucho en el tercer mundo. La globalización ha llevado a muchísimas sociedades en África a ser, no quiero decir que se hayan transformado en ricas ni nada, pero de la pobreza total que tenían ha empezado a haber una incipiente clase media. En América Latina hemos tenido, antes de que empiece el retroceso, hace 5 años, digamos, 6 años, tuvieron como 10 años de auge progresivo. Brasil lo lideraba, pero también Bolivia, Paraguay, Ecuador, todos se han beneficiado. Y a pesar de ello, como dije anteriormente, nunca estuvimos peor. Estamos, como que se dice, si uno ve el ritmo de libros que salen constantemente diciendo llegamos al fascismo, o estamos en camino al fascismo, estamos en la época de Weimar, es impresionante. Y fundamentalmente van relacionados no tanto al tercer mundo, sino que van relacionados al problema europeo y americano, en donde se han dado con la globalización un fenómeno que es muy palpable. Que se haya enriquecido la sociedad no quiere decir que se haya enriquecido igualmente. Se ha disparado la brecha social, y al dispararse la brecha social ha creado demasiados conflictos que se fueron uniendo a otro conflicto que es un conflicto identitario y que tenía mucho que ver con la inmigración. Ahora, ¿por qué hay inmigración? La gente va a un lugar donde está mejor. O sea, si ese lugar está bien, ¿no?, da a entender que la gente quiere llegar. Pero eso ha creado un conflicto a pesar de que las sociedades desarrolladas necesitan de inmigración. Se ha creado un conflicto de identidad, un conflicto cultural que está siendo acentuado también por problemas que se dieron también en desigualdad económica y claro que con toda la modernización económica y todo eso es muy bueno, pero crea impactos como el fenómeno que se dio en la crisis financiera de 2008, crea impactos. De repente nos encontramos con el mundo occidental que de repente empiezan a surgir populismos, partidos o movimientos populistas con connotaciones etnonacionalistas, antiliberales, con una crítica muy fehaciente a muchos defectos, si no quiere llamar defectos, para muchos elementos que iban junto con la modernidad económica y la inmigración, en cuanto a temas de ideología política. Parece mentira que esos temas puedan ser importantes, pero
aparentemente son importantes y fueron impactantes. En definitiva, se creó una situación en la cual de repente apareció una clase obrera nacional, o sea, no inmigrante, que empezaron a perder su estatus social, y dentro de los perjudicados de una situación que era beneficiosa de cualquier forma, pero tenía perjudicados, ellos eran los perjudicados. Es decir, la situación, todos se benefician, pero dentro de ese beneficio hay un distanciamiento, y muchos dentro de esa situación de que iba para arriba, muchos se quedaron limitados. Y los ordenamientos políticos en Europa y en los Estados Unidos no supieron cómo identificar ese problema. Y de repente lo identifican porque surgieron personalidades muy inteligentes, populistas, que entendieron el juego sencillo. El populismo es parte del sistema económico normal. Yo vendo lo que se compra. Y si soy un empresario político, si soy un empresario económico y sé que junk food se come, pongo un negocio de junk food. Y si yo veo como empresario político, mis instintos me dicen, acá hay un grupo de gente que potencialmente está con rabia y no sabe cómo expresarla, y tengo el fósforo para aprender, y lo prendo. Uno puede decir que son gente moralmente muy estrecha, acepto todos los criterios con los que se puede ver, pero ellos juegan el juego de vale todo dentro del marco de la ley, y no more success than success, y si yo vendo esto, vos vendés lo tuyo, vos vendés amor, yo vendo odio, y si el odio funciona, funciona. Es decir, no necesariamente tengo que creer tanto en eso. Y hay mucho de eso, de gente que no necesariamente cree en eso, pero que lo utiliza. Ya había un nacionalista francés a principios del siglo XX, que muy tristemente conocido porque era uno de los anti-dreyfusianos, que había dicho, cuando era la discusión en Francia sobre si Francia era una raza o no, en Francia no hay ninguna raza, es una tontería, no existe eso, raza. Pero el racismo es lo que es la política. O sea, política racista sí existe. A mí no importa si raza no existe, pero política racista existe. Y si eso existe y eso funciona y eso es política, funciona. Claro que para eso obviamente es lo antiliberal, es lo que destruye el proyecto del Enlightenment, como diciendo, no es para esto que creamos la política. Pero a este buen señor le importaba muy poco. Él entendía de que esto funciona y también tenía ideales de para qué quería que eso funcione. Evidentemente tenía un problema con Francia, tenía un problema con su entendimiento de Francia, con la identidad francesa, con la identidad republicana, en fin, y eso funciona. No me cabe duda de que Trump entendió eso también, y que muchos de los populistas también lo entendieron, pero hay, como que se dice, venden algo porque saben que hay compradores. ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿Tienes una visión más bien pesimista, más bien optimista frente a la marcha un poco de la historia, si se puede decir algo así, el tema de Israel, el pueblo judío? ¿Cómo ves en ese contexto? ¿Cuál es tu visión con tu experiencia, tanto de vida personal como profesional, como académico, de estos temas? Bueno, como se diría, la famosa pesi optimista, está como un poco balanceado. De Israel, yo creo que Israel, el proyecto Israel está consolidado. A mí me parece que está consolidado, es un país demasiado fuerte, y sabe manejarse. En ese sentido yo creo que sabe manejarse. De cualquier forma, hay muchísimas variables que no las tenemos, y yo creo que nadie las tiene. Por eso empecé con el asunto de todos los libros que salen, el fascismo está acá.
todo, uy, cuidado, ya se cae, uy, el fin de Israel. No hay fin de Israel, no hay esto, lo otro. Yo lo veo más dialéctico todo este movimiento. A mí me parece que el movimiento es un movimiento a nivel global de demoliberalismo a una democracia un poco más soberanista, que tome en cuenta más de lo que tomaba antes a la mayoría. O sea que el populismo va a ser adoptado de alguna forma u otra por partidos políticos más centrales. El populismo está aquí para quedarse. Ahora, a diferencia del pasado, no están las condiciones como para que exista un fascismo que vaya a una guerra, una cosa así. Entonces, eso puede ser mejor, pero también un poco peor. ¿Por qué peor? Y porque se consolida como algo legítimo, una especie de nacionalpopulismo en contra de sectores liberales tecnocráticos, etcétera, etcétera, y se van a tener que vivir uno con el otro. Más bien es un poco la teoría de Chantal Mouffe, que en definitiva es como que van a decir, vivir entre enemigos. Ahora los enemigos pueden irse a los golpes, como pueden compartir. ¿Qué van a hacer? No tiene más remedio. No tenemos ningún lenguaje común, pero vamos a tener que vivir así de alguna forma u otra. El balance, a mí me parece que va a ser un balance más, como para contrarrestar al populismo, va a tener que ser un balance un poco más derecha nacional, menos populista, pero obviamente que los temas que ha promovido el liberalismo en los últimos años, me parece que en esa parte va a haber retroceso. Que va a ser, si quiere decir, va a haber retroceso, no en derechos humanos netos, pero el énfasis en minorías, énfasis en la multiculturalidad. Hoy, por ejemplo, la multiculturalidad es prácticamente una palabra prohibitiva en Europa. Es decir, no es que no haya multiculturalidad, pero si yo voy a elecciones en un programa multicultural, no me vota ni mi madre. Eso es más o menos el asunto. Pero hay multiculturalidad, y hay respeto, y hay eso y lo otro. Pero es que como que el tema pasó a ser un tema por debajo, para las profundidades. Dejarlo así, no lo toques mucho, porque la gente siente eso y se pone más nerviosa. Entonces, a mí me parece que ese va a ser el camino más o menos europeo. Inglaterra, qué sé yo, vamos a ver quién es el que gana, porque ahí también está el asunto, pero también no puede obviar que lo de Brexit es también mucho de nacionalismo. Malo, pero es así. No lo queramos, no nos molesta, pero es así. Entonces, también el Labour, también los Tories, el que sea de alguna forma u otra, tiene que tomar en cuenta a esa población que está diciendo algo en contra de la inmigración y a favor o en contra de lo que me pusieron a mí en esta situación. Y esta situación, como ya te digo, es situación de, no sé qué es control, pero hay algo que no me gusta en el barrio, cambió la fisonomía, cambió esto, cambió el otro, y no creo que vaya a funcionar demasiado la tesis liberal del contacto, que es cuando uno entra a vivir con la gente, se da cuenta que todo es diferente, todo bien, todo bien, pero el momento que viene alguien y manipulea, la gente se vuelca hacia el lado nacional. Eso funciona. Y como funciona y está dentro del marco democrático, ¿qué van a hacer? ¿Van a obviarlo? ¿Van a decir, bueno, pongo un estado militar en contra del demos? No existe. Así que se van a buscar otros balances. A mí me parece que va por ese lado. Y esos nuevos balances van a tener que ver para liberales muy demoliberales, muy progresivos, si lo quieren llamar así. Le va a costar asumir eso, pero van a tener que, me parece que van a tener que aceptarlos. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ti, Daniel.